tengo conmigo al legislador Roberto Cuero, a quien voy. Roberto, ¿estamos listos? Sí, hazme ahí una seña para saber si estamos. Bacán. Te pongo en pantalla entonces. Roberto, qué gusto verte, qué gusto saludarte en esta mañana. Un gusto enorme, Fernando. Un abrazo fraterno. Mil disculpas por las fallas técnicas y los tiempos. Acabamos de salir. Estábamos siguiendo el pleno. Y yo, claro, con el cronómetro ahí a ver si llegaba o no. Qué gusto. Exactamente, estábamos conversando con los compas que me asisten y si ojalá que, por favor, me entiendan. Voté, reconsideré y salí inmediatamente para atender esta invitación que gentilmente me han hecho ustedes. Buenos días. Escuchamos a varios asambleístas, Roberto, escuchamos a varios asambleístas de gobierno, escuchamos luego tanto a Alfredo Serrano del Partido Social Cristiano como a Ricardo Patiño de Revolución Ciudadana decir, oigan, no debatamos esto con la ligereza con la que se está empezando a proponer. Y yo decía luego a mi audiencia, vean, a mí me hubiera gustado ver un equipo de representación del gobierno en el pleno, mucho más sólido en cuanto a datos, en cuanto a cuestiones que podrían haber proporcionado para que nosotros, ciudadanía, pensemos, bueno, esta podría ser una buena idea, pero lamentablemente no se dio nada de eso. El discurso nuevamente cae en lo demagógico. Y yo quería pedirte, más allá de las impresiones o más allá de las decisiones que ya han sido manifestadas en el voto del bloque, tus impresiones sobre cómo se ha llevado este debate, sobre el nivel de este debate, porque yo creo que lo que está en riesgo es demasiado grave como para haber visto un ejercicio legislativo de esta liviandad, Roberto. Fernando, nuevamente, gracias por la invitación. Un saludo cordial a ti y a las personas que nos ven y nos escuchan. Mira, yo tuve un gesto hoy día con Alfredo Serrano, a quien no conozco, recién lo conozco ahora, pero su puesta en escena de su discurso y su coherencia con sus principios ideológicos, ellos van a votar y votaron a favor, dicho sea de paso. Pero el concepto que él plantea, ¿no? La puesta en escena de su criterio con respecto, primero, al respeto, segundo, a subir el nivel del debate, tercero, a evitar las mentiras fáciles, ¿no? Flojas, así, sueltas, ¿no? A tratar de engañar al pueblo pensando que si se aprueba o no se aprueba esta posición, que dicho de paso ha sido aprobada y que luego viene un referendo, ¿no? Esto se va a poner a consideración de los ciudadanos, va a resolver el problema per se solamente con la aprobación. Eso es una falacia. Y ha sido muy coherente, Alfredo, en sus posiciones. Yo me levanté de mi curul. Dicho sea de paso, la curul de él queda prácticamente cruzando todo el pleno. Me crucé el pleno a darle la mano y a felicitarlo por sus apreciaciones. Sí. Coincidentemente también, nuestro compañero Ricardo Patiño, bueno, hay que recalcar, Ricardo ha sido canciller de la República, estuvo en varios procesos a nivel, digamos, latinoamericanos, regionales, con respecto a este concepto que él mismo planteó y también lo puso en escena, de que Ecuador es un país de paz y que considerando que esa declaración, ¿no?, del artículo 5 de la Constitución que dice Ecuador es un territorio de paz, pero se complementa con este otro párrafo cuando se habla de no se permitirá la instalación de bases militares extranjeras, justamente para complementar el primer, considerando que Ecuador es un territorio de paz. Tiene mucho sentido. Ahora bien, yo sí creo, Fernando, que el nivel de este debate cayó muchísimo. Me encontré con varios legisladores cuando fui al baño y les expliqué, hablé con ellos. Yo he tenido la posibilidad de conversar tras bastidores. Yo soy un hombre no muy mediático, Fernando. Prefiero a veces quedarme un poco en la conversación, digamos, personalizada, ¿no? Creo que a veces surge más efecto. Sin embargo, hablé con ellos y les dije, mira, mejoremos el nivel de debate. Si a ustedes le va bien con cualquier situación que planteen, independiente de esta, que como tú bien lo dices, es una situación que tiene una connotación inmensa. Esto no se trata solamente de una base militar y que va a haber una cooperación, entre comillas, cooperación, porque ojo, sin la instalación de una base militar también se puede buscar cooperación internacional. Esto no lo dijeron, pero hay que decirlo. Es falso que solamente se puede cooperar internacionalmente con cualquier país sin que solamente a través de una base militar. Es una locura. Los convenios de cooperación no están sujetos a que venga un grupo militar a instalarse en el país. Exactamente, Fernando. Pero lo que pasa con esto es que no solamente tomamos partido desde el punto de vista de cooperación cuando hay una base militar,
sino que también tomamos partido desde el punto de vista de posición política regional y mundial. Imagínate si mañana pasado hay un presidente que quiera poner una base militar con Ucrania, o con Rusia, o con Corea del Norte, ¿sí? O con la India, o con Pakistán, o con cualquier país que eventualmente tenga algún conflicto con otros países. Tú tomas implícitamente una posición política también. Por eso es que hay que tener mucho tino en este tipo de cosas, Fernando, y más allá de que se haya aprobado, yo espero que cuando esto vaya a una consulta con el pueblo, a un referéndum, podamos lograr esa comunicación, porque ahí también, eso depende también, Fran, esa comunicación, podemos comunicarnos bien con el pueblo para que se pueda entender cuál es nuestra posición. Ahora, me decía Roberto, Ecuador es un país de paz y ciertamente cuando nos sentamos todos en el 2008 a redactar la Constitución, acordábamos que queríamos, era una manifestación de voluntad, ¿no? Impresa en una Constitución. Somos un país de paz, queremos ser un país de paz, pero el asunto es que la paz nos es bastante ausente ya hace algunos años. Esto no cambia las consideraciones en la política para tratar legislativamente este tipo de asuntos. Fernando, mira, tuvimos una reunión de la bancada el día domingo y reiteramos esa reunión hoy antes del pleno. Y obviamente la disyuntiva aquí, planteada por mí dentro de mi equipo, dentro de mis compañeros de trabajo, es que estábamos frente a la disyuntiva de ser coherentes con nuestros principios, con nuestras luchas, versus la coyuntura política. Si yo les dije a ellos, si a mí me toca escoger entre lo uno y lo otro, yo soy coherente con mis principios. Si bien es cierto, las condiciones actuales han variado muchísimo versus lo que se planteó en el 2008. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora estamos viviendo una situación delincuencial y que obviamente entorpece el territorio de paz que todos queremos tener. La pregunta es, ¿con una base de Manta o con una base cualquiera o con una base parecida a la que había en Manta, se va a mejorar per se esa condición de paz que todos buscamos? ¿Acaso Colombia, que es el primer exportador de drogas en el mundo y tiene 7, 8 bases militares, puede decir que vive en un territorio tal vez como quisiéramos que se viva? Es decir, no precisamente una base militar te puede garantizar un territorio de paz. Nosotros tenemos otra concepción de eso y lo pusimos en práctica. Yo estuve 3 años en la gobernación de la provincia de Guayas, Fernando, y desarrollamos una serie de programas basados en una política pública de recuperar la institucionalidad del Estado y, por supuesto, que tenga vínculo territorial. Te doy un ejemplo. Planteamos los consejos de seguridad provincial, que era una réplica del Consejo de Seguridad Nacional. Y eso te manda una línea directa al territorio, porque tienes sentado en una mesa a todas las autoridades de la provincia. Ahí no hay cómo tirarse la pelotita, ¿sí? Hacíamos un análisis miércoles a miércoles de la situación delincuencial. Teníamos un soporte técnico que era el Observatorio de Seguridad Ciudadana, ¿sí? Ese era nuestro soporte técnico. Y hacíamos una cosa, créeme, con todo respeto, que dejaron de hacerlo. Rendición de cuentas, Fernando. Todos los miércoles parábamos en frente de la cámara, y créeme que es un asunto duro, todos los miércoles hablar del tema de seguridad. Es decir, teníamos 3 factores mínimos, ¿sí? Institucionalidad, un equipo técnico que recogía información sólida, ¿sí? Podíamos plantear algún tipo de situaciones tácticas, operativas, permanentes, y una cuarta, digamos, rendición de cuentas de este asunto. Yo creo que con eso nos fue bastante bien. Eso se replicó a nivel nacional. Todas las provincias comenzaron a hacer los consejos de seguridad provincial, ¿sí? Y créeme, Fernando, tuvimos un buen desempeño. No era perfecto, pero teníamos una herramienta poderosa de articulación territorial para mejorar los niveles de inseguridad. Y ahí quiero ingresar un poco, Roberto, porque a ver, haciendo abstracción de las condiciones distintas que existían en el 2008, 2009 y 2025, lo cierto es que la necesidad se hace casi evidente. Tú necesitas ingresar a los barrios y hacer 2 cosas. Primero, retomar el control territorial del barrio. Y segundo, desarrollar políticas públicas de desarrollo social que te permitan que ese barrio ya no esté tomado. Y más allá de la toma del territorio, la toma en las conciencias, la toma en las identidades, la toma en las aspiraciones de nuestra juventud, que es lo que más preocupa. ¿Cómo hacerlo paralelamente? Al parecer estamos en un momento de lógicas extremadamente belicistas, pero que dejan muy por detrás
los empeños en recuperar a las juventudes de estos barrios. Y en la realidad de hoy, porque digamos, en el 2009 no recibían a la fuerza pública con tiros de metralla cuando ibas a entrar a un barrio, ¿no? En la realidad de hoy, caray, si no puedes entrar con armas, ¿cómo puedes entrar con libros? Esa es la gran pregunta. Tu pregunta y tu análisis es muy agudo. Y déjame poner en escena algo que ya lo hicimos, sí, en condiciones distintas, pero creo que se puede hacer todavía. Primero, dividir las cosas, Fernando. Una cosa es la delincuencia común, que se ataca con todo el despliegue del Estado desde el punto de vista social, principalmente para mejorar las condiciones de exclusión de algunos sectores urbanos marginales, sectores rurales, etcétera, etcétera. Eso no es inmediato, eso toma un tiempo, pero obviamente debe haber una política pública clara, sostenida, ¿no? Que pueda mejorar esas condiciones. Lo otro es entender que existe la delincuencia organizada y actualmente estamos en una delincuencia organizada transnacional. Eso se ataca con inteligencia policial, se ataca depurando las instituciones que tienen que dar seguridad. ¿Acaso se habla de depuración fuerte, aguda de la policía, Fernando? Se habla de depuración de Fuerzas Armadas. ¿Sí? No, no, y era un tema tan central en la elección del 2023 que a mí me sigue sorprendiendo que en la del 2025 difícilmente se haya mencionado como uno de los temas primordiales. Por eso, Fernando, y perdón que te interrumpa, si no se hacen esas cosas, si no se entienden estas cosas, todo lo demás podría fracasar. Obviamente hay que tener cooperación internacional, obviamente hay que tener capacitación, obviamente hay que tener una Fuerza Armada sólida, contundente, que se dedique específicamente, en el caso de Fuerzas Armadas, al control de armas, por ejemplo, ¿sí? Que estén equipados. Hay que extraer de la sociedad las armas. ¿Sí? Si no logramos trabajar en ese sentido, dividir las acciones que tienen que ser complementarias y paralelas al mismo tiempo, ¿sí? Si no hacemos eso, difícilmente podemos hablar de un futuro mejor en el corto plazo. Yo creo que sí se puede atacar la delincuencia organizada sin descuidar la posibilidad de prever que otro grupo etario, que un grupo que prácticamente estaría tomado ya por la delincuencia organizada, ya no haya posibilidades que otra generación pase. Pero a esa generación hay que atacarla. Te voy a decir algo de manera personal, más allá de nuestra organización política. Yo sí creo que a un joven de 11, 12 años que mata, no se lo puede tratar, pues, Fernando, como un joven de 11, 12 años que se roba una gallina. Ahí hay que buscar un mecanismo, ¿sí? Obviamente respetando sus derechos dentro de una serie de situaciones internas y externas desde el punto de vista de derechos humanos, pero no podemos tratar de pensar o de creer que a un joven asesino de 11 años, 12 años, se lo pueda tratar como un joven que se roba una gallina. Eso es completamente distinto. Entonces, qué dolor tener que poner ejemplos, claro, qué dolor tener que utilizar estos ejemplos porque además se aparecen en la realidad. Pero lo que quiero un poco enfatizar contigo, Fernando, es que esto lo digo de manera personal, en función de lo que yo he vivido ya, la gobernación, asambleísta, mi segundo periodo, y por mi tercer periodo, sí, hay condiciones que han variado, hay condiciones que han cambiado, y obviamente si uno no entiende esas condiciones también está buscando pues pajaritos en el aire, hay que tener claridad de en qué momento estamos. Eso no significa, Fernando, que tengamos que venderle humo a la gente diciendo que con una base militar se va a cambiar el problema. Eso no es verdad, Fernando. Ahora, esto que me decía se resume en algo que venimos escuchando en los medios, en los analistas, mucho en este mismo espacio, varias veces, y es esto de que situaciones extraordinarias requieren de medidas extraordinarias. Y más allá de lo de acuerdo que se pueda estar con ese enunciado así, llano, lo cierto es que hasta dónde pueden avanzar estas medidas extraordinarias, o la pregunta que cabe es esa, ¿no? ¿Cuáles son estas medidas extraordinarias? ¿Cuáles son los riesgos de tomarlas? Y hasta dónde podría significarnos o un beneficio o un perjuicio. ¿Dónde está la frontera hoy de esas medidas extraordinarias? Buen punto, Fernando. Pongamos un ejemplo específico con la última ley que se aprobó ya en primer debate, que inicialmente la plantearon como un champú. Este tema, por ejemplo, de los allanamientos solamente con este cuerpo que habían ellos denominado el bloque de seguridad. ¿Qué es lo que pasaba? Con un bloque de seguridad decía a dónde allanar sin ningún tipo de consideraciones, y te allanaban nomás y no pasaba absolutamente nada. Yo le preguntaba, hice un videito sobre esto. Fernando, con la carga racial que existe en el país, en Latinoamérica, en el mundo, con los prejuicios que tienen estas sociedades que están en desarrollo,
están en construcción. Latinoamérica no ha pasado, por ejemplo, por criterios o por eventos durísimos, como por ejemplo Estados Unidos con la lucha por los derechos sociales, donde hubieron muertos, no hubo un país que se fue a la guerra. Y aún, a pesar de todo eso, todavía sigue habiendo estas manifestaciones raciales en esos países del primer mundo. El Ecuador no ha pasado por eso. Imagínate en esta transición, en este proceso para construir una sociedad mejor. Hay una carga prejuicial en la sociedad. Y hay una carga prejuicial en los que eventualmente tienen el uniforme y las armas entregadas por el Estado para darnos seguridad. ¿Sí? El color de nuestra piel es parte del perfil delincuencial, Fernando. Eso es real. ¿Sí? Son los tiempos del Lombroso regresados y aterrizados a la lógica. ¿Sí? La condición social es parte del perfil delincuencial. Yo decía, ¿acaso hay barrios que van a ser considerados también barrios peligrosos? En buena hora se me escuchó, en buena hora vieron otras voces, y ahora están un poco modulando este asunto, modulando. No está del todo como yo quisiera que esté, ¿sí? Pero lo están modulando. Han quitado la palabra detención por aprehensión. Para mí eso es exactamente lo mismo. Mira, para que esto suceda de manera, digamos, respetando los derechos de todos ciudadanos, hemos visto varios videos, entiendo, ustedes estaban pasando uno hace un momento, de cómo atropellaron en una vivienda, esas personas no eran absolutamente nada y lamentablemente fueron atropelladas. O sea, tiene que imperativamente haber una orden judicial para ese tipo de cosas, ¿sí? Y debe haber un equipo de jueces y fiscales que trabajen con este bloque de seguridad, llámenle como quieren llamarlo, que esté 24/7 y que cada operativo tenga ese vínculo y que ellos ordenen. O sea, una cosa es que el bloque de seguridad atropella, pero otra cosa es que un juez autorice el ingreso a una vivienda y hay una orden judicial, digamos, legítima, estimado Fernando. Y esto queda por fuera del diálogo, digamos, político, porque en el debate sí se puede suponer que se trata, tanto en comisión como en el pleno, pero el del diálogo político queda absolutamente por fuera, Roberto. Es con una segunda intención, es decir, se trata de ocultar esto de lo prioritario que se discute alrededor de esta ley, ya como parte, si se puede, de un relato que se propone desde el gobierno. Sí, es obvio, ¿no? Aquí también hay una carga política en estas acciones, ¿no? Y la carga política del gobierno pretende un poco justificar algunas acciones que ya le están reventando en la cara. Entonces, bajo ese criterio, yo creo que hay que fortalecer el debate en estas cosas. Mira, yo voy a ser muy, ¿cómo te explico? Muy objetivo en este análisis. No hay ley perfecta en el mundo, Fernando. No hay ley perfecta en el mundo. Ni aquí ni en China, no hay. Pero sí podemos acortar esas brechas donde por esas brechas eventualmente estaríamos condenando delincuentes, atropellando gente que no debería, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sí creo que podemos un poco acortar esa brecha. ¿Y cómo se acorta esa brecha? Primero permitiéndonos hablar a los legisladores, pues Fernando. Aquí estamos viviendo una dictadura brutal, o sea, no podemos conversar, no podemos hablar. O sea, yo le decía al presidente, en un momento que me le acerqué, usted no puede evitar que en un parlamento donde se viene a hablar, que los parlamentarios parlen. O sea, es una cosa traída a los cabellos, Fernando. Ellos tendrán sus votos en estos momentos, tienen una mayoría, estas mayorías son constitucionales. ¿Qué te dijo Nils? ¿Qué les ha dicho? Porque al final uno se topa en el pasillo, a la entrada, a la salida, uno se acerca, conversa. Honestamente, Fernando no me respondió el asunto, más bien dijo, yo sé que usted es un cuadro importante, por eso está aquí, etcétera, etcétera, pero la razón no necesita fuerza, Fernando. Yo no soy hombre de imponer cosas, soy un hombre prudente, ya tengo canas, voy a cumplir 57 años, ¿no? Entonces, yo he aprendido, Fernando, a ser mesurado. Y otra cosa que he trasladado, no le dije eso al presidente, se lo he dicho a otros compañeros legisladores, y lo digo ahora en público. Mira, el éxito acompañado de arrogancia no te deja otro camino que el fracaso. Repito, el éxito acompañado de arrogancia no te deja otro camino que el fracaso. Cuando la arrogancia se vuelve el segundo paso en tu éxito temporal, el único camino que te queda es el fracaso. Si a estos panas le va bien, Fernando, hablando en términos de barrio, si a estos panas y a estos compas le va bien, con una política pública equilibrada, con mejoras en la economía, con acciones concretas en el tema de seguridad, debería irnos bien a todos. O sea, yo no quiero que ellos fracasen. En el éxito de su plan de seguridad está la tranquilidad y la paz de todos, estamos de acuerdo. Correcto, Fernando.
Yo lo que estoy tratando es que haya mesura, que entiendan que uno está transitoriamente en los espacios, que el poder no es permanente, que el poder es efímero y que las relaciones de poder cambian. Y eventualmente cuando uno no entiende eso, con lo mismo que uno ha hecho, eventualmente le pueden dar a uno. ¿Sí? Evitar las revanchas. Fernando, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, lo que va a hacer es que todos nos quedemos sin ojos y todos nos quedemos sin dientes. Ahora, pero hay esta sensación de que mucho de esto que hoy percibimos como una injusticia se lo vende como una revancha legítima de cosas que sucedieron en esta asamblea de las 100 curules de Revolución Ciudadana, en ese entonces Alianza País. Mira, Fernando, nosotros... digamos, con la distancia que da el tiempo, Roberto, y me parece interesante plantearlo, con la distancia que da el tiempo y con la comprensión a veces de los errores que se cometen, ustedes han hecho un análisis digamos, si no un mea culpa, al menos lo han puesto sobre la mesa de discusión. Oigan, siempre hacemos análisis internos de nuestro comportamiento y de nuestra puesta en escena de nuestras políticas públicas en el lapso de tiempo que fuimos gobierno. Siempre lo hacemos, Fernando. Pero imagínate lo que te voy a decir. Tenemos un presidente que lamentablemente está fuera del país, que es el líder máximo de este proceso. ¿Sí? Tuvimos un desempeño en las seccionales extraordinario. Ahora tuvimos un desempeño legislativo extraordinario. Siempre estamos en la segunda vuelta. ¿Tú no crees que si la gente no confiara en nosotros, dejaría de votarnos? Es decir, todavía hay gente que cree en nosotros, que el anticorreísmo ha crecido, todo lo que tú quieras, que eventualmente se ha perdido sintonía, todo lo que tú quieras. Somos un proceso que está en permanente análisis de nuestro comportamiento y lo que la gente no puede dejar de apoyarnos es que básicamente creen en una propuesta que ya dio resultados. Esta propuesta puede irse mejorando con el tiempo, Fernando. No somos perfectos. Cualquier proceso en cualquier parte del mundo tiene este carácter de perfectibilidad. Correcto, correcto. Roberto, quiero pasar al otro tema que mencionabas y que en razón del tiempo quiero abordar lo más pronto posible, que es el tema de inteligencia. Una de las críticas que se hacía al proyecto de ley económico urgente es que no era económico urgente justamente porque no atacaba temas directamente relacionados con las economías criminales ni fortalecía los organismos estatales de inteligencia financiera. Ahora estamos discutiendo en segundo debate, con la suspensión de del segundo punto del orden del día, el tema de la ley que ataca la inteligencia financiera. Estos dos proyectos, al margen de que no fueron, no se produjeron complementariamente, este segundo proyecto de inteligencia no suple los vacíos del primero de la ley económica urgente. Honestamente yo creo que no, Fernando, porque aquí hay algunas, digamos, líneas rojas en este proyecto de inteligencia que, dicho sea de paso, se ha regresado a la comisión para hacer algunos ajustes en función de algunos aportes, ¿no? Mira, cuando tú discrecionalmente, ¿no? Discrecionalmente puedes pinchar un teléfono, para mí eso ya es una alerta. Para mí eso ya es una alerta, ¿sí? Porque puedes pinchárselo a un enemigo político, a un enemigo por cualquier circunstancia. O sea, yo creo que siempre debe haber la capacidad de que los estamentos dedicados a esto, léase, jueces y fiscales, tengan el soporte jurídico para poder hacer este tipo de acciones. Lo que sí creo es que esto debe ser con mayor agilidad. Por eso yo te ponía un equipo de fiscales y jueces que estén 24/7, que haya turnos específicos para este tipo de acciones. Sin eso, en cualquier momento se comete errores, Fernando. En cualquier momento se usa herramientas tecnológicas para perseguir. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Ahora lo otro que tú planteabas en el primer análisis con respecto a inteligencia. Cuando yo vi esta ley de las economías criminales, sí me llamó la atención de que no decían nada de la UAFE, por ejemplo. ¿Qué decían de la UAFE? No decían absolutamente nada. Hablaban de cualquier otra cosa menos de el espacio, en teoría, específico para hacerle seguimiento, para tener una trazabilidad del dinero sucio. No se hablaba de eso. Entonces, espero y ojalá se corrija en este segundo momento que tiene esta ley, donde se están haciendo algunos aportes. Me refiero a la primera que ya se tocó en primer debate y a esta que está regresando a la comisión para mejorarla, digámoslo así. Oye, hablemos de las aportaciones que hace la Revolución Ciudadana a este proyecto de ley. Supongo yo que son distintas a las que había anunciado Sergio Peña que había hecho
¿En qué son distintas y en qué abonan más a la construcción de la ley? Luego voy sobre Sergio Peña, tengo preparadito el cruce de tweets, pero quiero decir, Sergio Peña, que era uno de los integrantes de RC en la mesa, ya había dicho, oye, pero si es que a mí me aceptaron las observaciones, seguramente a mis compañeros también. Ok, ¿cuáles son esas observaciones? ¿Cuáles de ellas han sido incorporadas o se tiene la previsión de que lo serían? Y con qué aspiración las han presentado. Es decir, uno piensa que las incorporarán o que las desecharán de plano. Bueno, hay un listado que parece de 31 observaciones que se hicieron de manera conjunta, no de manera individual, se hicieron de manera conjunta. Te he dicho varias en el desarrollo de esta entrevista con respecto a lo que tiene que ver con las detenciones. Nosotros creemos que esto debe hacerse con una orden judicial. Eso es una de las cosas más importantes. Creemos que se debe fortalecer los organismos que buscan esta trazabilidad o tienen que buscar esta trazabilidad del dinero sucio. Ahí no veíamos todavía en la ley original un planteamiento concreto, claro, que permita fortalecer esa institución como la UAF, por ejemplo. Creemos firmemente que hay que, obviamente, ¿no?, depurar las instituciones que están dedicadas a brindarnos seguridad. Te lo dije hace un momento en el desarrollo de la entrevista. Hay que depurar la fuerza pública, Fernando. Hay que enfrentar esto. Hay que decirlo, ¿no? Bajo esas consideraciones hemos presentado varias propuestas. Que si las van a coger o no, bueno, esperemos que la cojan, ¿no? Que esperemos que las cojan porque han sido presentadas con mucha buena fe, buena voluntad. Se paró. Ahí sí. No, te estoy escuchando. Yo tengo muy bien la imagen, Robert. Acá tengo un poquito de carga nada más en la computadora. Estoy pidiendo a mi asistente que la conecte. Ya estoy en rojo aquí. Okay. Ya regresó la señal. Ok. Sigamos. ¿Y quién las presentaría en nombre de la bancada? ¿Quién las está presentando en nombre de la bancada, Robert? Bueno, los miembros que quedaron de nuestra bancada, los 3 miembros que quedaron, están presentando esos aportes, más un grupo de compañeros que se han plegado a esa discusión y están pidiendo participar en esa comisión. Ahora, vamos al tema caliente con la Revolución Ciudadana, con Sergio Peña. Han recibido un montón de críticas y créeme, algunas de ellas desde esta posición se perciben legítimas sobre el procesamiento de candidaturas, sobre el establecimiento de listas. Y al final termina pasando esto que luego de los resultados de la elección y de las denuncias, muchas de ellas muy frustrantes para la militancia de la Revolución Ciudadana, termina siendo un golpe más, una cuestión. ¿Me escuchas, Roberto? Sí. Me escucho, pero la imagen se quedó en pausa, Ahí regresó la imagen. Sí, a veces el internet en la asamblea es medio complicado, sí, cuando hago entrevistas de la asamblea se pasa esto. Pero te decía, mira, en esta cadena de frustraciones que ha venido sufriendo la militancia en el último mes y medio, 2 meses, se añade la fuga de asambleístas por los que ellos habían votado. Y esto, por supuesto, que genera un desagrado en la militancia, y inmediatamente van a observar cómo es que llegaron estos asambleístas a la lista. Cuéntanos un poco sobre las discusiones que se han llevado a cabo en estas últimas semanas sobre esta realidad al interior de la bancada. Sí, Fernando, obviamente se han discutido, se han analizado, pero permíteme contarte algo que aprendí de mi padre, ¿no? Cuando uno está en formación, en crecimiento. Mi padre era un comerciante, un hombre que básicamente llegó a ni a terminar la primaria, pero era un hombre muy respetado en su comunidad. Aprendimos mucho, todos, somos 11 hermanos de padre y madre. Aprendimos mucho de él. Él nos decía, de jóvenes, de pequeños, yo soy el último de 11 hermanos, yo era uno de los que siempre estaba ahí pegado con él, me encantaba irme con él al mercado, tenía un depósito de madera, y extraía información, criterio, ¿no?, madurez, experiencia. Desde muy pequeño, me decía, mira, uno cuando es joven lo único que tiene es el crédito. Me decía, tú a veces ni entendía eso. Y otras cosas que te decía, mira, uno siempre tiene que ser agradecido, Fernando. ¿Sí? La gente que es agradecida por cualquier situación, si alguien te da un vaso de agua, agradece. Si alguien te extiende la mano, agradece. Si alguien te da un plato de comida, agradece. ¿Sí?
yo me quedo con eso para un poco abordar el tema. Si tienes alguna otra pregunta adicional, te voy a responder exactamente igual. Cuando uno pierde ese concepto, ese criterio de agradecimiento, Fernando, lamentablemente, perdón, lamentablemente uno comete errores en la vida. La arrogancia le puede más. Entonces, en ese sentido, el agradecimiento es determinante para uno crecer como persona. Estando de acuerdo con eso, para poder calificar a Peña o a Salazar o a Ferdinand de malagradecidos, primero tienen que haber ocupado esa posición y luego haberse dado la vuelta y darle la espalda a la organización que los puso ahí. Pero inicialmente alguien los puso ahí. Y esa es un poco la lógica que hoy por hoy recibe muchísimas críticas. ¿Cuáles son los criterios que están existiendo para la selección de candidaturas en la Revolución Ciudadana que al final por segundo periodo consecutivo termina en cuestiones como esta última? Bueno, inicialmente, Fernando, perdóname, estoy con esta cambio de clima, costa sierra. Así estaba yo la semana pasada y doña Produ está así hasta hoy todavía. Entonces, así por acá también pasó. Inicialmente, Fernando, los criterios para definir una candidatura están enmarcadas en un espacio que tenemos de dirección, se llama el buró. En el buró se analizan varios perfiles, varios conceptos, varios considerandos. Por ejemplo, los asambleístas que terminamos el periodo nos hicieron algunas valoraciones. Eso no deja de lado la posibilidad de incorporar otros cuadros que vengan eventualmente desde afuera. Entiendo, este señor Peña tuvo una valoración en ese sentido, o sea, no era de las filas de la Revolución Ciudadana y alguien lo sugirió, todavía sé quién fue, ¿sí? Honestamente no me interesa quién haya sido, ¿sí? O ingresó a las filas, se lo valoró y fue candidato, era séptimo candidato nacional. Independiente de dónde haya venido, Fernando, independiente de cuál sea su condición, independiente de si es o no influencer, independiente si tiene o no 300,000 seguidores. Dicho sea de paso, los amigos de Facebook no son amigos reales, los amigos de Facebook, los amigos de Twitter no son base política, es una coyuntura especial, especialísima, en función de una línea de comunicación, un área de la comunicación, pero no precisamente son militantes o adherentes a un proyecto político. Entonces, una cosa es que tú tengas 300,000 seguidores, otra cosa es que tú seas parte de un proyecto político donde ese proyecto político tenga militancia. Te aseguro que no todos los 300,000 seguidores son militantes ni adherentes del proyecto. Posiblemente haya gente que nos odie. Hay muchos que ya se han estrellado en las últimas elecciones con el te sigo, pero no te voto, ¿no? Así es. Entonces, ahí hay una interpretación equivocada. Nuevamente, perdón. Entonces, ¿de dónde vino? Exactamente no sé. Lo que sí sé es lo que hizo. Y antes de que se vote, ya había habido el análisis interno en la bancada para decidir cómo se votaba. Entonces, yo sí creo que ahí hubo un mal procedimiento. Una cosa es que tú digas, bueno, hay una salvedad de conciencia, lo que tú quieras, ¿no? Claro. Pero eso se dice antes de la votación, no durante la votación. Ahora, lo que sí te dijo antes, y esto fue compartido en Twitter, es que estaba conversando con Fausto Jarrín, ex compañero de ustedes de bancada. Estimado Sergio, le respondía, sabes que te estimo, es además en un quote, en una cita de una entrevista que dio a este medio de comunicación. Tú nos dijiste a mí y a Patricio Chávez que venías conversando con Fausto Jarrín. Eso, presumo yo, habrá encendido las alertas de forma inmediata. Y quiero preguntarte también cuál es el rol de Fausto en este momento en la Asamblea Nacional como agente de coordinación política del gobierno. No sé qué rol tenga el señor Jarrín, digamos, actualmente en la Asamblea. Sé lo que es público, ¿no? Lo que es público es que él estuvo con nosotros, luego salió del lado de acá y después lo vimos como asesor de Novoa. Y cada quien está en su derecho, Fernando, de hacerlo.
reitero completamente lo que puse en el tweet. Y le dije a Sergio, te considero, y estás en tu derecho de hacerlo, lo que no tienes derecho es de mentirnos. O sea, yo le voy a tragar esa piedra de molino peor después de que él me haya, digamos, indicado que viene conversando con un actor político importante, que es Harry, del otro lado ya, de que a él lo emocionan, sí, sin una conversación previa. Porque, no sé, porque tal vez él consideró que era el mejor de nosotros. No sé cuál habrá sido la valoración de él. Pero yo jamás pensé ese tipo de cosas. Yo sí asumí que era por una digamos, conversación previa. Ahora, Ahora bien, cuando te dice a ti, Patricio, estoy hablando con Fausto, no les dice qué le estaban proponiendo, no les dice de qué estaba hablando con Fausto, solamente les informa que estaba hablando. Mira, yo le dije ahí a Sergio, digo, mira, por la sinceridad que a mí me caracteriza y por mi frontalidad, yo soy mal político en ese aspecto, Fernando. Yo siempre digo lo que creo, lo que pienso, de frente. Eso me ha dado muy buenas, digamos, réditos y también a veces me ha pasado factura. ¿Sí? Pero le dije, mira, no voy a decir en público la palabra que usé, pero dije, ¿sabe qué? Tal cosa. Es una palabra fuerte. En todo caso, le dije a él y me levanté y me fui de la reunión en ese rato, porque estaba sumamente indignado. En el segundo momento, cuando él lo nombran, ¿sí?, miembro de la comisión de Ética. de ética, me le acerqué y le dije, oye, pana, por dignidad, tú deberías renunciar. Y él me respondió, me dice, pero Roberto, de dignidad no se vive. Eso me enardeció más. Porque no, eso me lo dijo Fernando, delante de otros compañeros. Ah. Entonces, la situación y la coyuntura política, Fernando, es que estamos siendo avasallados prácticamente por una mayoría, lo cual es parte del quehacer político, ¿no? Hay momentos y momentos, ¿no? Estas mayorías cambian eventualmente, ¿no? Las relaciones de poder cambian. Pero tú no puedes prestarte para que te avasallen, pues. ¿Me explico? Claro, es indigno, es bastante indigno decir que de dignidad no se come, ¿no? O sea, ese tipo de cosas yo no las iba a aceptar, hermano. Correcto. Oye, ¿qué pasa con los que llegaron por Pachacuti, Roberto? Ustedes han hablado con ellos de nuevo en pasillos, en ascensores, etcétera. A mí me llama la atención, ¿no? Que, por ejemplo, la votación de hoy de estos 6 representantes de Pachacuti, que aún creo ejercen representación por Pachacuti, que realmente ya ahora sí, más allá de consideraciones políticas, me parece que dan la vuelta a la espalda a sus principios ideológicos más elementales. Mira, Fernando, yo tengo ya, digamos, este es mi tercer periodo en teoría, ¿no? El anterior fue terminar el primer periodo. Claro, la tercera conformación, digamos, claro. Así es, sí he tenido, lamentablemente tengo que decirlo, algunas malas experiencias del comportamiento de algunos compañeros de Pachacuti, ¿no? O sea, tú hablas con ellos ahorita, se plantea una cosa y a la vuelta de la esquina se cambia, ¿no? Eventualmente para algún espacio. Respeto las posiciones, respeto los mecanismos, particularmente yo no comparto eso. Si yo te doy mi palabra, yo voy a cumplir mi palabra. Y en ese sentido prefiero a veces conversar con los social cristianos, por ejemplo, que esa gente te da su palabra y cumple la palabra, son gente de palabra, que eventualmente conversar con un compañero que puede estarse dejando convencer por alguna situación anómala. Claro, claro. Veremos algunos de ellos vestirse de morado, lo veremos a Peña vestirse de morado. Roberto, ¿cómo se percibe esta situación? No lo sé, Fernando, ahí ya quedará en su fuero interno, ¿no? Hay gente que sin vestirse de determinado color actúa dentro de esos cánones y eso es peor todavía, porque si al fin y al cabo vas a tomar una decisión, tómala abiertamente, que es más respetable que estés camuflado tratando de ser lo que no eres. Negociando a la alta cada una de las votaciones. Negociando políticamente, digo yo, pues no vayan a creer que es otra cosa. Debería ser legislador, tú, Fernando. Te mando un gran abrazo, Roberto. Gracias por estar aquí. Un abrazo por ti también, Fernando. Gracias por la entrevista. Saludos cordiales. Chao, chao. Bien, Roberto Cuero, que saliendo del pleno ya nos visitaba, nos dice él que debió salir tan pronto como se votó la reconsideración.
para acompañarnos, y yo realmente valoro que lo haya hecho porque ciertamente que tener las primeras impresiones fresquitas, inmediatas de lo que sucede en el Pleno Legislativo siempre nos viene bien, además que veníamos siguiendo la transmisión de la sesión, así que tremendamente nutritiva la entrevista con don Roberto Cuero, asesor por la revolución, asambleísta por la Revolución Ciudadana.